A ver, a compartir mi pantalla. Listo, ahora sí se logra ver. Buenas noches, José, bienvenido a la quinta sesión, siempre activo, eso es muy bueno. Bien, ¿cuál es el tema que corresponde para esta sesión? Alteraciones del lenguaje y trastornos de la comunicación. Bien, vamos a ver primero un trastorno, que es el trastorno el, del lenguaje, que tiende a ser muy conocido. Bien, pero antes de, sí es importante que nosotros podamos conocer a qué hace referencia las alteraciones del lenguaje o un trastorno de la comunicación. Para ello les voy a realizar la siguiente pregunta, ¿bien? Y pueden escribir a través del chat sus respuestas. ¿Qué saben, qué conocen acerca de las alteraciones del lenguaje? ¿Qué saben acerca de las alteraciones del lenguaje? Muy bien, así es. Sabrina, dificultades que limitan la capacidad del individuo para comunicarse. Excelente, Sabrina, en efecto. Muy bien, así es. Ciertas limitaciones que los niños van a estar presentando, de modo que limita el poder comunicarse. ¿Bien? Ahora, quiero que aquí tengan en cuenta lo siguiente, que esas alteraciones, ¿sí? Se puede dar ya sea en la adquisición como también en el desarrollo del lenguaje. Excelente, José, en efecto. Entonces, a veces se ha creído, ¿sí? Quizás durante mucho tiempo, hubo la creencia de que el lenguaje solo se enfoca en la producción o en el uso del lenguaje, ¿no? En el aspecto fonético fonológico, que lo habíamos visto ya en las sesiones anteriores. Sin embargo, vamos a ver que también hay niños que presentan dificultades o déficit en la comprensión. Recordemos, y que creo que todas las sesiones se les he mencionado, siempre van a haber dos vertientes, la vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. ¿Bien? Yo comprendo y por lo tanto emito una respuesta frente a la pregunta o a la conversación en el cual yo me encuentro. Sin embargo, sí hay personas, sí hay niños que presentan este tipo de dificultad. Ahora, hay algunas alteraciones que pueden persistir, ¿listo? A lo largo de la vida. Sin embargo, también a veces los efectos, a veces la severidad, a veces las manifestaciones pueden cambiar con el tiempo. Mientras que hay otras alteraciones que se pueden trabajar y hay una mejora y hay un avance notable. ¿Listo? Normalmente se ha visto y también varios autores sostienen que cuando hay una causa orgánica, ¿sí? Hay una causa orgánica o neurológica, ¿sí? Alguna afectación física, el avance tiende a ser menos notorio, el pronóstico tiende a ser un tanto más dificultoso para el niño. Bien, ¿por qué? Porque hay una base orgánica. Ahora, yo les pregunto, si nosotros sabemos, ¿no? Que mi niño tiene una alteración del lenguaje que puede ser en la vertiente expresiva o en la vertiente comprensiva o en ambos, sabiendo que el avance va a ser muy reducido, va a requerir de mucho tiempo, será adecuado recibir terapia del lenguaje. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Buenas noches, Marcela, bienvenida.
Si vemos y sabemos que nuestros niños tienen una base orgánica, sabiendo de que esta base orgánica es una de las causas primarias de las alteraciones del lenguaje y que el pronóstico tiende a ser más dificultoso para el niño, ¿será bueno que acuda a terapia de lenguaje o consideran que no? A ver, Sabrina. Creo que sí, y pudiera combinarse con otras intervenciones para ayudar a potenciar sus habilidades, aunque el avance sea más. Excelente, Sabrina. En efecto, sí deberíamos llevar a terapia a nuestros niños. Así es, Marcela. Muy bien, María, Jessica. Amerquis, buenas noches, en efecto. Y como dice Sabrina, podemos incluso combinar con otro tipo de terapia, ¿no? Ya sea terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia de conducta, terapia emocional, etcétera. De modo que esto le va a permitir crear, sí, todos los sentidos, todas las aptitudes que vimos en la primera sesión y se puede complementar con el lenguaje, ¿no? Excelente, Marlene. Entonces, en efecto, por más que haya una causa orgánica, el niño no puede limitarse a recibir terapia de lenguaje. Así es, Zoraida. También Freddy, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver primero el trastorno del lenguaje según el DCM-5. Ya vamos a ver algunos tipos de trastornos según el DCM y vamos a abordar cada uno de los criterios, ¿sí? Los criterios de diagnóstico que los niños deben de presentar para poder emitir un diagnóstico definitivo, ¿no? O quizás un diagnóstico presuntivo, ya dependiendo del caso. Entonces, ¿qué es lo que debe presentar mi niño como primer punto para que yo pueda decir que tiene un trastorno del lenguaje? ¿Sí? Criterio A. Dificultades persistentes, ojo, que sean persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Ahora, aquí, en este trastorno del lenguaje, también va a haber una deficiencia en la comprensión. Entonces, aquí ustedes van a tener en cuenta 3 puntos importantes. Primer punto, el niño va a presentar un vocabulario totalmente reducido de lo que se espera para su edad. Segundo punto, su estructura gramatical va a ser muy limitada, es decir, va a tener muchas dificultades persistentes para poder ubicar las palabras de modo que pueda realizar oraciones o frases de manera correcta. Bien, y el tercer punto, para que nosotros digamos que un niño tiene un trastorno del lenguaje cumpliendo el criterio A, tiene que presentar un deterioro de su discurso. Es decir, va a presentar una dificultad persistente para utilizar las palabras, para conectar las frases y de este modo llevar a cabo una conversación. Bien, entonces, 3 puntos importantes en el trastorno del lenguaje: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso. ¿Sí? Estas dificultades, ojo, tienen que ser persistentes y que, claro, evidentemente se van a manifestar tanto en el uso del lenguaje en todas sus modalidades, debido a que hay una deficiencia de la comprensión y o de la producción. ¿Se dan cuenta que son las dos vertientes? Vertiente expresiva y vertiente comprensiva. Por eso mismo les decía, el trastorno del lenguaje o alteraciones del lenguaje no solo se enfoca en que mi niño no puede comunicarse verbalmente con otros niños o con su entorno. Sí, es parte de, pero no es todo, porque solo estaríamos abordando la vertiente expresiva. Sin embargo, como ya lo estamos viendo, aquí también el niño puede presentar deficiencias en la comprensión o en la producción. Bien, entonces, 3 puntos importantes. El criterio B, que estas capacidades de lenguaje que actualmente está presentando el niño está por debajo de lo esperado para su edad. Ello. Por eso es
fundamental que nosotros sepamos, ¿sí? Es decir, tener conocimiento de los hitos, bien, que vimos en la sesión anterior, cuando vimos el tema de desarrollo del lenguaje. Es importante que nosotros sepamos cuáles son los hitos, es decir, qué es lo que se espera para la edad de un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4, 5, 6 años. ¿Listo? Entonces, estas capacidades de lenguaje que el niño actualmente está presentando y que posiblemente eh, quizás puede estar presentando un trastorno del lenguaje, está muy por debajo de lo esperado para su edad. ¿Listo? El criterio C es uno de los criterios que vamos a ver que se repite mucho, ¿eh? Que al ser un trastorno de la comunicación, bien, parte de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, de los niños, el inicio de los síntomas se va a producir en las primeras fases del periodo de desarrollo, ¿sí? Es un criterio que se va a repetir en todos los trastornos que vamos a ver hoy día, ¿sí? Es decir, que estos síntomas, ¿cuáles síntomas? Estos: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y un discurso vago. Esos tres síntomas se van a manifestar en las primeras fases del periodo del desarrollo. ¿Listo? Y el criterio D, que es un criterio que nos permite realizar el diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que las dificultades que está presentando el niño, vocabulario reducido, discurso vago, ¿bien? Y estructura gramatical limitada, esas dificultades que presenta el niño no se puede atribuir a un deterioro cognitivo, a un deterioro sensorial, a una disfunción motora o quizás alguna afectación neurológica o médica. Tampoco a un retraso global del desarrollo. Es por ello que yo tengo que conocer y saber si mi niño presenta otra causa. Por ejemplo, si la causa directa es porque presenta un deterioro sensorial y este deterioro sensorial es esta causa primaria, directa, por la cual mi niño tiene o presenta estas dificultades, no podemos decir que es un trastorno netamente del lenguaje, ¿sí? Porque no está cumpliendo este criterio. Entonces, siempre, mi niño no se comunica, mi niño presenta dificultades. Para ello, se tiene que derivar al neuropediatra para ver si es que hay una afectación médica o neurológica, ¿bien? O algún deterioro. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque puede estar presentando quizás una discapacidad intelectual, ¿bien? O quizás un retraso global del desarrollo. Que claro, el trastorno del lenguaje o las dificultades del lenguaje que el niño está presentando sería una consecuencia, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo aprender a diferenciar y también puedo identificar, por ejemplo, si mi niño está presentando estos 3 puntos, ¿bien? Cumple con el criterio B, cumple con el criterio C, entonces yo tengo que saber, conocer y tomar la decisión de decir, bueno, sí, tiene vocabulario reducido, tiene un discurso vago, una estructura gramatical limitada, que son dificultades persistentes, tengo que llevar a mi pequeño a un chequeo médico para poder ver si es que hay una causa orgánica y si es así, llevar a cabo lo que es la intervención. Bien, vamos a ver las características diagnósticas centrales del trastorno del lenguaje. ¿Bien? Son los 3 puntos básicos, es decir, las características diagnósticas centrales es el vocabulario reducido, la estructura gramaticales limitadas y el discurso. Esos 3 puntos yo tengo que notar. Si yo veo ello en mi niño, bien, cumple con los criterios, es muy posible, ojo, bien, es muy posible que quizás está presentando un trastorno del lenguaje. Pero
evidentemente yo no puedo diagnosticar a mi niño si no tengo la formación. Por lo tanto, lo ideal es acudir a un especialista. ¿Ya? Ahora, justamente lo que les mencionaba. El uso del lenguaje va a depender de estas dos vertientes, la vertiente expresiva como la vertiente receptiva, incluso también el aprendizaje. ¿Ya? La vertiente expresiva es cuando nosotros emitimos señales vocales, gestuales o verbales. Y la capacidad receptiva es cuando yo percibo lo que la otra persona me está comentando, ¿bien? Proceso y comprendo los mensajes lingüísticos, ya sean verbales o no verbales. ¿Bien? Entonces, esas dos vertientes sí o sí tienen que ser evaluadas, las dos. ¿Por qué? Porque puede ser que mi niño tenga dificultades en la vertiente expresiva, pero en la vertiente receptiva está dentro de lo normal. Como también puede ser que mi niño presente dificultades en la vertiente expresiva, como también en la vertiente receptiva. La gravedad puede variar. Entonces, por ello, es importante, si es que nosotros llevamos a un especialista a nuestros niños, que evalúen ambas modalidades, expresivas y receptivas. Bien, ahora, en el trastorno del lenguaje, según el DCM, las primeras palabras, las primeras frases del niño, es posible que inicien de manera retrasada. Bien, por eso es importante el aprender a diferenciar entre un retraso y un trastorno. Bien, pero aquí nosotros ya podemos ver ciertos signos, ojo, ciertos signos de que quizás mi niño podría estar presentando un retraso. Por lo tanto, tenemos que intervenir, ¿no? Realizar la intervención temprana. Y sí es muchísimo mejor la estimulación temprana. ¿Por qué? Porque eso va a dar la oportunidad a que el niño evite estar inmerso en un retraso. Ahora, ¿cómo yo puedo diferenciar un retraso de un trastorno? Les voy a poner un caso. ¿Eh? Imaginen a un niño de 2 años. Este niño ya debería de pronunciar todas las vocales, ya debería de llevar a cabo ciertas conversaciones limitadas, pero sí, bien. Pero este niño en particular solo dice la vocal A, E y O. Bien, A, E, O. Son tres vocales que él solo puede pronunciar. Bien, cuando nosotros le preguntamos a la mamá si recibió estimulación, la mamá nos dice que no, nunca ha ido a terapia de lenguaje, nunca ha ido a alguna terapia ocupacional, tampoco estimulación, intervención temprana, no. Por el contrario, nos dice que, bueno, estuvo en pandemia, no tuvo contacto con otros niños, tampoco recibió estimulación en casa y actualmente vive con la abuelita, ¿no? O más pasa tiempo con la abuela. ¿Bien? Entonces, pasa más tiempo con la abuelita y pues la abuelita evidentemente no estimula. Podríamos estar hablando de un trastorno o de un posible retraso. ¿Qué piensa? Este niño podría estar presentando un trastorno o un retraso. Muy bien, Gaby. Muy bien, Marlene. Posible retraso, Marimar, Stephanie. Excelente. Vamos a poner otro caso. Un niño que también dice las palabras A, O. ¿Bien? Y cuando nosotros le preguntamos a la mamá, nos dice que sí, desde pequeño ha recibido estimulación, lleva terapia ocupacional y que recién va a llevar terapia de lenguaje porque no logra comunicar al menos sus necesidades básicas. ¿Bien? En este segundo caso,
podríamos estar hablando de un trastorno o de un posible retraso. Ok, posible trastorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque pese a la estimulación no ha habido un avance, ¿no? Entonces, aquí lo ideal en ambos casos es que el niño sea evaluado, ¿no? Por un especialista que sea evaluado y que nos podría dar un diagnóstico más certero, ¿no? Pero estamos hablando de posibilidades, ¿bien? Entonces, podría ser un trastorno, porque ha recibido estimulación, porque actualmente lleva terapia ocupacional, sí ha interactuado con otros niños, con la mamá, con los hermanitos, pero aún así persisten las dificultades. Puede haber una causa orgánica o neurológica, posiblemente, no lo sabemos. Para ello, se lleva a cabo un proceso de evaluación en conjunto con otros especialistas. ¿Bien? Listo. Vamos a ver un poco acerca del desarrollo y curso del trastorno del lenguaje. Bien, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que ese tipo de trastorno, como es parte de un trastorno o de la categoría, por decirlo así, de los trastornos del neurodesarrollo, va a aparecer en el desarrollo temprano, en las primeras fases del desarrollo temprano. ¿Bien? Ahora, ¿puede haber una variación? Sí, ya sea en la adquisición del vocabulario y o en las primeras combinaciones de la palabra. Bien, eso va a depender muchísimo también, aparte de la estimulación, de otros factores, ¿no? Propios también del pequeño, del niño. ¿Listo? Entonces, según el DCM, el trastorno del lenguaje diagnosticado a partir de los 4 años suele ser estable en el tiempo y normalmente puede persistir hasta la edad adulta. Si mi niño, por ejemplo, tiene 6 años y es diagnosticado por un especialista con trastorno de, de lenguaje, y sabemos que según el DSM, ojo, hablamos de posibilidades porque sí, no es que porque dice el DSM, sí o sí va a ocurrir. No necesariamente, no hablamos de un 100%, ¿sí? Sí hay mayor probabilidad, hay un mayor porcentaje, ¿listo? Que sea estable. Eso no quiere decir que mi niño no pueda o no debería de recibir terapia. Por el contrario, como ustedes también lo han mencionado anteriormente, sí debe de llevar terapia. Incluso podemos realizar un trabajo en conjunto con otros especialistas, con otras especialidades, para mejorar y potenciar su desarrollo. Bien, entonces, según el DCM, a partir de los 4 años, si es diagnosticado, podría ser estable en el tiempo y persistir. ¿Listo? Bien, entonces, hemos visto el trastorno del lenguaje. ¿Cuáles son las características diagnósticas centrales del trastorno del lenguaje? Son tres. ¿Cuáles son? Tres puntos que yo tengo que observar sí o sí en mis niños, que es parte del criterio A.
Son tres características principales que yo tengo que observar. Muy bien, Sabrina. Vocabulario reducido. Marcela, excelente, ¿no? Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada, ¿no? Y también deterioro del discurso, que son dificultades persistentes que están muy por debajo de lo esperado para la edad del niño. Bien, entonces, son tres aspectos que debemos de conocer para poder por ahí sospechar, ¿sí?, que mi niño posiblemente esté presentando un trastorno del lenguaje. Excelente, Marlene. Bien, vamos a ver ahora el trastorno fonológico, según el DSM, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico? Que en este caso, en este último, aquí va a presentar una dificultad persistente, pero en la producción fonológica, ¿sí? Excelente. En la producción fonológica, que por lo tanto interfiere con la inteligibilidad del habla y o impide la comunicación verbal. Ojo, verbal. ¿Por qué estamos hablando de una comunicación verbal? Porque es una dificultad en la producción fonológica del aspecto o del componente fonético fonológico, los sonidos del habla. ¿Bien? Entonces, ¿es diferente? Sí. ¿Por qué? Porque el trastorno del lenguaje son estos tres puntos que acaban de escribir. Dificultades persistentes en vocabulario, estructura y discurso. Pero en el trastorno fonológico es una dificultad persistente en la producción fonológica. ¿Listo? Que impide, limita la comunicación verbal de los mensajes. El criterio B, que esta alteración va a causar limitaciones, evidentemente, en la comunicación eficaz, en los logros académicos, bien, ya sea de manera individual en cualquiera de sus combinaciones. Claro, ¿no? Es lógico que sí haya limitaciones en la comunicación. No te logro entender, no entiendo eh, lo que tú me quieres decir, ¿no? El criterio C, el que justamente les decía que se repite en todos los trastornos, que estos síntomas se inician en las primeras fases del periodo de desarrollo. Y el criterio D, que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, tales como la parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. Entonces, a través de esto yo puedo aprender a diferenciar, ¿sí?, si mi niño o presenta un trastorno fonológico o quizás está teniendo un traumatismo cerebral o una parálisis cerebral, alguna afección neurológica o médica, ¿no? Que esa sería la causa primaria. Por lo tanto, mi niño presenta dificultades en la producción fonológica, pero no estaría cumpliendo con el criterio D. Es parte de sí, pero no en su totalidad. Bien, vamos a ver las características diagnósticas. A ver, la producción fonológica hace referencia a la articulación, a la pronunciación clara de los fonemas. ¿Cuáles son los fonemas? Los consonánticos, que son las consonantes, y los fonemas vocálicos, que son las vocales. Bien, que estos fonemas se combinan para poder crear palabras, ¿no? Yo sé que el fonema H, perdón, yo sé que el sonido del fonema B con el sonido del fonema U, E, N, A, S, me dice buenas,
¿sí? Yo sé que el sonido de o la articulación, pronunciación del sonido de A, R, D, E, S, me dice tardes. En combinación me dice buenas tardes. ¿Bien? Entonces, la producción fonológica hace referencia a la articulación y o pronunciación clara de estos fonemas combinados en palabras. Las palabras combinadas en oraciones. Oraciones combinadas en enunciados y o frases más largas. Bien, entonces, para que el niño y la persona en general pueda llevar a cabo la producción fonológica, uno requiere del conocimiento fonológico de los sonidos del habla. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber cómo es el sonido de la A, de la E, I, O, U. Esta conciencia fonológica de los sonidos es parte fundamental para poder yo realizar una buena producción fonológica. Además de ello, tengo que tener la facultad de poder coordinar los movimientos articulatorios con la respiración y la vocalización del mismo. Bien, entonces ambos, el conocimiento fonológico y la habilidad para coordinar los movimientos del habla, me va a permitir realizar la producción fonológica. Sin embargo, los niños que presentan este tipo de trastorno fonológico presentan dificultades en diferentes grados, niveles, ya en el conocimiento fonológico de los sonidos y o en la habilidad para poder coordinar los movimientos de los articuladores con la respiración y la vocalización. Bien, entonces de esta manera nosotros tenemos que observar la combinación de los fonemas que realiza el niño, pero no de manera escrita. Que claro, se va a ver, es parte de, es decir, si yo no puedo pronunciar bien, también voy a quizás cometer errores al momento de escribir, ¿sí? Pero el trastorno fonológico hace referencia netamente a la producción fonológica, que es inadecuada. Y al ser inadecuada, interfiere con la inteligibilidad de la. ¿Listo? Ahora, este trastorno fonológico se diagnostica cuando la producción de los sonidos no es la que se espera para un niño de su edad. Mi niño puede tener 7 años, pero al comunicarse verbalmente pareciera un niño de 3 años o de 2 años. Está muy por debajo de su edad. ¿Bien? Ahora, según el DCM, a los niños de 4 añitos con un desarrollo del lenguaje normal dentro de lo esperado, el habla general debería ser inteligible. ¿Bien? A los 4 años. No todo, pero sí en su mayoría. Pero a los 2 años podemos comprenderlo en un 50%. Entonces, si mi niño tiene 7 años y yo solo entiendo el 50%, posiblemente su edad de lenguaje sea de 2 años. Y posiblemente esté presentando un trastorno fonológico. Bien, vamos a ver acerca del desarrollo y curso. Ahora, no es inusual, ojo, no es inusual que los niños con desarrollo normal acorten palabras o acorten ciertas sílabas cuando estos comienzan a hablar. Sí, puede suceder. Bien, sin embargo, esta progresión del dominio de la producción fonológica, es decir, esta capacidad, habilidad de la producción fonológica,
va a conducir a los niños hacia un habla inteligible a los 3 años. ¿Sí? Como les digo, a los 4 años, según el DCM, ya podemos entender la mayor parte, un gran porcentaje de todo lo que nos dice el niño. A los 2 años, el 50%. A los 3 años vamos incrementando ese 50%. Entonces, los niños sí pueden acortar ciertas palabras, pueden acortar ciertas sílabas, sobre todo cuando están aprendiendo a hablar. Sin embargo, esta capacidad de la producción fonológica tendría que conducirles hacia un habla mayoritariamente inteligible a los 3 años. Sin embargo, los niños que presentan este trastorno fonológico van a seguir utilizando, por más que tenga 3, 4, 5 años, van a seguir utilizando estos procesos inmaduros, es decir, van a cortar palabras, van a cortar sílabas, van a realizar una simplificación fonológica. Bien, entonces se quedan cuando tenían 2 añitos, 1 añito, y quizás ya tienen 6 años, 4 años, 5 años. ¿Sí me dejo entender? Entonces, de esa manera yo ya tengo que observar si mi niño podría estar cumpliendo con esos criterios. Si es así, la recomendación fundamental es acudir a un especialista para realizar lo que es la evaluación y la intervención correspondiente. ¿Bien? A los 7 años ya se debería de producir la mayoría de los sonidos del habla con claridad. ¿Bien? Y la mayoría de las palabras, por lo tanto, debería pronunciarse de manera correcta. Claro, van a cometer errores, sí, incluso los adultos también cometemos errores al momento de pronunciar, pero no es algo persistente, no es algo que vemos que es constante, es una dificultad, mejor dicho, no es una dificultad que está presente en la mayor parte de su conversación. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es? Vamos a pasar aquí, ya está. ¿Cuál es la característica diagnóstica de un trastorno fonológico? ¿Qué es lo principal que yo tengo que observar para poder deducir que mi niño podría estar presentando un trastorno fonológico? Lo más básico, chicos, que es este, dificultad persistente en la producción fonológica. Excelente, Sabrina. Así es. Muy bien, Sabrina, en efecto, ¿no? Dificultad persistente en la producción fonológica que va a interferir en las conversaciones verbales de los niños. ¿Bien? Ellos sí o sí tienen que tener en cuenta, sobre todo lo que acabamos de ver, ¿bien? El desarrollo y curso para que ustedes puedan notar. Excelente, Marlene, muy bien. Listo, vamos a ver un video sobre las recomendaciones que se realizan a los padres con niños que presentan trastorno del lenguaje. ¿Bien?
quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, ¿sí? Suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Pará, hoy es 17. Le vamos a hacer
hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, entonces hemos visto algunas recomendaciones para los padres que tienen niños con trastorno del lenguaje. De la misma manera se les ha enviado el link a través de este medio para que puedan visualizarlo cuando ustedes deseen. Vamos con otro trastorno que es muy conocido, también trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, conocido también como tartamudez. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a notar que tiende a ser muy visible, ¿no? Al momento de escuchar a los pequeños verbalmente, ¿no? Cuando hablan, o conversan, o exponen, etc. Entonces, ¿qué es lo que el niño o la niña debería de presentar para quizás estar hablando de un trastorno de la fluidez según el DCM? Alteraciones en la fluidez y en la organización temporal normal del habla. ¿Ya? Que estas alteraciones y esta organización temporal normal del habla son inadecuadas para la edad del pequeño. Entonces, tiene que esto persistir con el tiempo y se van a caracterizar por la aparición frecuente y notable, que es muy evidente, se ve de manera clara, ¿no? Uno o más de los siguientes factores. Repetición de sonidos, ¿bien? Repetición de sílabas, prolongación de sonidos de consonantes o vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso, los famosos circunloquios. Bien, los circunloquios hace referencia a sustituir la palabra, bien, para evitar palabras problemáticas. Si yo sé que yo tengo problemas para pronunciar una palabra, voy a buscar un sinónimo que reemplace dicha palabra. ¿Ya? Las palabras producidas con un exceso de tensión física y es muy notorio y frecuente, y la repetición de palabras completas monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo. Bien, entonces, de estos 7 factores, el niño tiene que presentar por lo menos uno que sea frecuente y notable. Bien, uno o más, pero mínimo uno. El criterio B, que la alteración evidentemente va a causar mucha ansiedad al momento de hablar, va a limitar su comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico. Bien, el criterio C
es el que justamente les mencionaba que se repite, que aparece en las primeras fases del desarrollo y el criterio D que nos permite realizar el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Es decir, que estas dificultades o alteraciones que está presentando el niño no se pueden atribuir a un déficit motor sensitivo del habla, tampoco a una disfluencia asociada a un daño neurológico, alguna afección médica o quizás por otro trastorno mental. Bien, entonces de esta manera yo tengo que aprender a poder identificar si el niño quizás está presentando otro tipo de daño, otro tipo de afectación y como una consecuencia podría ser la disfluencia. Bien, sin embargo, no debería ser de esta manera, ¿no? Si es que nosotros estamos hablando únicamente de un trastorno de la fluidez. ¿Listo? Ahora, ¿qué consecuencias ustedes consideran, bien? ¿Qué consecuencias consideran que podría traer un trastorno de la fluidez en los niños, incluso también en los adolescentes? ¿Cómo se sienten los niños, sea consecuencias emocionales, psicológicas, sociales, académicas? ¿Qué consecuencias podría traer un trastorno de la fluidez? Muy bien, Marcela. Autoestima baja, sienten miedo, vergüenza. Excelente. ¿Qué más? Muy bien, Marlene. Ansiedad. Excelente. Timidez, estrés, fobia social, aislamiento social, frustración, baja autoestima, participación limitada. Excelente, Ana María. Bien, los niños, los adolescentes van a presentar mucho de los síntomas o signos que ustedes están mencionando, ¿no? Baja autoestima, ansiedad, aislamiento social, frustración, bien. Y ahora, aquí hay algo importante que nosotros también tenemos de tener en cuenta, bien. Los niños, los adolescentes, sobre todo, ¿no? Porque es parte, lamentablemente, de la educación o la mala educación o la escasa educación que reciben, ¿no? Me refiero a educación emocional. Bien, entonces, los niños, los adolescentes, aún no tienen, no todos, ojo, aún no tienen estos recursos emocionales, herramientas emocionales para poder gestionar la frustración, la ansiedad, para poder gestionar sus pensamientos que le provocan o son causas de la baja autoestima, el aislamiento social, las burlas, los comentarios, los gestos de los demás, de los compañeros, etc. ¿Ya? Entonces, aún no tienen estas herramientas emocionales quizás para poder gestionar. No todos, ojo, algunos sí, porque los padres se han dedicado a ello, han recibido terapias de pequeño, otros no. Y muchas veces yo he visto en mis consultantes, tenía un caso de una adolescente ya hace varios meses atrás, que esta adolescente sí presentaba este trastorno. Incluso fue ya diagnosticada por un especialista, me trajo su informe y yo me dediqué al ámbito, pues evidentemente psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque varias de las consecuencias que yo observé fueron las siguientes. Uno,
baja autoestima. 2, ansiedad. 3, tendencias depresivas. 4, baja tolerancia a la frustración. Observé que se aislaba socialmente. Bien. ¿Y qué pasó con esta adolescente? En una de las sesiones me dice, en el proceso de evaluación me dice que psicóloga, yo me lastimo. ¿Cómo te lastimas? Y que había sido que esta adolescente se cortaba, ¿no? Se cortaba los brazos y las piernas. Em, la invité, ¿no? Traté de hablar con ella para que los padres sepan, porque es importante, ¿no? Y también los papás, pues, tomar la, la responsabilidad de siempre vigilar a los hijos, ¿no? Sí, darles su espacio, pero también llevar a cabo, tratar de vigilar, de ver qué es lo que está haciendo el niño, porque en este caso esta adolescente ya iba meses haciendo ello. Y cuando me mostró los brazos, pues evidentemente se notaba que eran cicatrices ya de tiempo. No, no eran recientes, uno que otros recientes, pero los demás eran de tiempo. Entonces los papás nunca se dieron cuenta, no estuvieron al pendiente, no supieron cómo manejar la situación, los papás se enteraron, ¿no? Y podemos ver que por esa situación, sí, así es, Marcel, por esta situación de la tartamudez, ¿no? Que generó muchas consecuencias, que no se llevó a cabo una intervención temprana, desencadenó todo este tipo de alteraciones que les acabo de mencionar. Claro, los papitos evidentemente se sintieron culpables y todo ello es parte del proceso, pero lo importante era buscar la solución para que la menor se sienta mejor, se sienta bien y emocionalmente estable, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos que un trastorno del lenguaje, de la producción, perdón, trastorno de la tartamudez, ¿no? de la fluidez normal de los niños, el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico. No solo es que mi niño ya pues no sabe pronunciar, no puede, no tiene aún la facultad. Sí, pero recordemos que la persona, el ser humano es un ser social y va a estar inmerso con otras personas. Y a veces los niños hacen comentarios, gestos, burlas, ¿no? Que la autoestima de los pacientes. Eso es importante, ¿sí? Esta adolescente, sí, trabajamos muchísimo en su diálogo interior, porque incluso ella me decía que yo ya tengo pensamientos que son muy automáticos, que son muy predominantes, de no sirvo, soy inútil, soy un ser despreciable, no debería de estar viva, es mejor si estoy muerta, etcétera, ¿no? Ya pensamientos que iban en contra de su integridad física y evidentemente en contra de su integridad emocional. Pues podemos ver que sí, efectivamente, las consecuencias son muy notorias y hasta incluso se puede llegar a cometer actos que vaya en contra de uno mismo, ¿no? Y la semana antepasada, si no me equivoco, sí, la semana antepasada o la semana pasada, que ha sido durante este mes, me tocó un casito en el centro en el que era una adolescente, ¿no? Una adolescente que también presentaba esta tartamudez, ¿no? Antes de pandemia la comenzó a manejar mejor, ¿no? La gestionaba mejor, ya podía hasta cierto punto controlar, pero ingresamos a pandemia, ¿no? Y es ahí donde se potenció este problema de la tartamudez. Sale de pandemia, salimos de pandemia, ingresa nuevamente a clases del colegio y se da cuenta que la tartamudez estaba más predominante, ¿no? Que ya tenía esta disfluencia muy notoria, incluso los compañeros, los profesores observaron, hablaron con la mamá. Esta adolescente termina el colegio, ingresa a la universidad y en la universidad pues les hacen exponer las presentaciones, ¿no? Sobre todo en los primeros años, en el primer año. Esta adolescente ya no podía más.
Cuando llega a consulta, llega muy tensa, muy nerviosa, con una tendencia al llanto, y me dijo, ¿no? Me quiero matar. Me quiero, no, ya no quiero estar aquí porque ya no aguanto lo que siento. Tengo mucha ansiedad, me siento muy tensa, sobre todo cuando me toca exponer, cuando tengo que presentarme o levantar la mano en las participaciones tienen notas, etcétera. Y ya no quiero, ¿no? ¿Qué es lo que sí es adolescente? Cuando le tocaba ya su fila para poder presentarse, ¿no? Se iba al baño. Y ya le estaba diciendo a la mamá, estoy buscando formas para poder escapar de esta situación. Claro, recordemos que las personas que tienden a ir en contra de sí mismos, de su vida, nos dan señales, nos dicen de manera indirecta que ya no aguantan y que posiblemente puedan cometer tal acto. Entonces, en ese momento, concienticé a la menor y que eso tiene que saber la mamá, ¿no? Para que pueda ayudarte, para que pueda brindarte su apoyo y de esta manera salir, porque sí va a haber una solución, ¿no? Entonces, la mamá entró nuevamente al ambiente, hablamos con la mamá, yo le dije, ¿no? Evidentemente con un preámbulo para que también la mamá lo tome de la mejor manera posible, porque no es una noticia favorable, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí nuevamente podemos ver que un trastorno que a veces lo toman a la ligera, en muchos casos las mamás, yo he visto que lo toman a la ligera, puede traer consigo consecuencias negativas, consecuencias que al final nos podemos lamentar de por qué no hice esto en su momento, por qué no llevé a mi niño, a mi niña, desde que era pequeño, pequeña, a un especialista para trabajar ello, sea trastorno en la comunicación o sea cualquier tipo de problema emocional, de problema físico, de problema psicológico, de la familia, etcétera, a un especialista. Entonces, no esperemos, si nosotros son padres o madres, no esperemos a llegar a un punto de desesperación, ¿no? Que llegue mi niño, mi niña o mi adolescente a un punto de desesperación por no haber intervenido de manera temprana. Bien, entonces si yo veo que mi niño ya está presentando este trastorno de la fluidez, entonces desde ya acudir a un especialista para poder llevar a cabo una intervención. ¿Bien? Ahora, ¿la alteración de la fluidez va a interferir con el rendimiento académico? Sí, muchas veces los niños o los adolescentes no se presentan a las exposiciones, evidentemente por la atención, por la observación y la evaluación que ellos sienten, ¿no? Por otro lado, va a la gravedad, ¿sí? Se va a notar dependiendo de la situación en la cual se encuentre inmerso, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que mi profesora me está evaluando, los niños, mis compañeros me están observando, me están escuchando, voy a sentir más presión. Al sentir más presión, voy a tener más nervios, ansiedad, ¿sí? Y es muy posible que llegue a tartamudear, ¿no? Por la tensión física, emocional que estoy sintiendo. Pero en casa es un lugar más seguro, probablemente, y es donde el tipo de presión es más bajo. Por lo tanto, sí, en algunas palabras voy a tartamudear, pero los puedo hasta cierto punto manejar. Entonces, de esa manera vamos a ver que hay ciertas variaciones. Bien, vamos a hablar un poco acerca del desarrollo y curso. Según el DCM, se presenta antes de los 6 años entre un 80 y 90% de las personas. Entonces, según el DCM, la edad de inicio oscila entre los 2 y 7 años de edad. ¿Sí? Ahora, la gravedad del trastorno de la fluidez a los 8 años
va a predecir o la recuperación o la persistencia del trastorno durante la adolescencia y después en las siguientes etapas. Entonces, no esperemos que el niño tenga 8 años para recién llevar a cabo una intervención. Si mi niño tiene 3 años y yo veo que está teniendo estas dificultades, desde ya tenemos que llevar a terapia. Bien, y cuando los pequeños son conscientes de la dificultad que están presentando al momento de comunicarse verbalmente, van a desarrollar diferentes mecanismos para poder evitar estas palabras problemáticas, para poder evitar las situaciones en las cuales hay una expectativa de hablar, ¿bien? Y pues evidentemente van a encontrarse con respuestas emocionales que están asociadas a la dificultad que están presentando, ¿no? Que justamente lo acabamos de hablar. Bien, vamos a ver el último videíto, uno de los últimos videos, para que vean cómo podría ser una intervención en la tartamudez. Bien. ¿Qué es fluidez o tartamudez? Ritmo-fluidez se define como aquel flujo del habla en un hablante, sin requerir esfuerzo, donde los sonidos, palabras y frases se unen al lenguaje oral. Sus variables que podrían determinar la fluidez serían ritmo, estrés, pausas, entonación, velocidad. Conociendo sobre la tartamudez. Se le conoce como tartamudez cuando afecta la fluidez del habla en una persona, cometiendo interrupciones en la producción de manera ocasional o permanente de los sonidos del habla. Se caracteriza por una alta frecuencia de tipo normal y la duración de paradas en el flujo de aire. Como resultado, esto puede dificultar la capacidad de la comunicación de las personas que producen tartamudez en el proceso de comunicación. Plan de tratamiento. Objetivo terminar. El paciente evidenciará dominio en la fluidez de su habla, reduciendo las difluencias de manera espontánea con un 80% de adecuacidad. Objetivo capacitante. El paciente disminuirá repeticiones mediante el uso de técnica de cancelación de manera sonsacada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico le presentará al paciente una imagen. El paciente producirá el nombre del estímulo presentado. Para llevar a cabo este procedimiento se utilizará la técnica de cancelación, la cual consiste en que el paciente repita o intente nuevamente la palabra donde cometió la difluencia hasta que produzca libre de difluencia. Cada vez que el niño logre producir la palabra correctamente, tendrá la oportunidad de pescar un pez. Hola, Lana, ¿cómo tú estás hoy? Hola, Miti, bien. Mira, me encantan tus orejitas, están bien bonitas. ¿Me las prestas? No. Están muy bonitas, mira, trae un... Esta muñeca, Miti. ¿Cómo se llama? Me llamo Andrea. Hola, Andrea, ¿tú vas a estar hoy con Ana en la terapia? ¿La vas a ayudar? No. Sí, mira, la va a ayudar, Andrea. Miti, ¿qué es esto? No, esto lo vamos a usar al Miti, final. me gusta. Al final, ¿te Quiero gusta? ¿Quieres usarlo? Pues Sí. mira, lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien... ¡Qué lindo! No, todavía, Lana, no. Esto lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien las palabras que vamos a ver en las láminas, te voy a dejar jugar con esto. ¿Está bien? No sé nada. Sí, lo vas a hacer porque tú quieres jugar con esto, ¿verdad? ¿Tú quieres pescar? ¿Por qué? Pues mira, aquí están las láminas, vamos a hacerlas. Mira, te voy a presentar una lámina y tú me vas a decir lo que estás observando en la lámina, ¿está bien? No, Pues, no hay tiburón. ok. Vamos a pescar. Vamos a pescar. ¿Tú le vas a ayudar, Andrea? Mira, Andrea dijo que sí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es esto? No sé. Míralo bien, ¿tú sabes lo que es? Esto me es olvidó. Mira, esto es un mono. ¿Cómo es? Mono. Ok, vamos de nuevo. Esto es un mono. Mono. Muy bien, esto es un mono. ¿Y esto qué es? Pulpo. Ok.
Me dijiste que esto es un ¿qué? Mono. Mono. Y esto es un Pulpo. pulpo. Excelente. Va muy bien. ¿Y esto qué es? Foca, caca. Esto es una foca. Vamos otra vez. Vamos a repasar. Este era un Mono. excelente. Esto es un Pulpo. y esto es Foca. foca. Perfecto. Y la última, esto es No sé, sí, tú sabes, mira, ve. se me olvidó. Esto lo encontramos en los árboles. ¿Cómo se llama? Mira, ve. Verde. Es verde, excelente, es verde. ¿Y cómo se llama? No sé. Esto es una hoja. O. Ja. Esto es una hoja. Nada, muy bien. Ahora sí, como lo hiciste muy bien, puedes pescar. ¿Puedo Y jugar? cuidado, que no te muerda el tiburón. ¿Puedo jugar? Puedes jugar, cuidado, que te va a morder el tiburón. Vamos a ver, coge un pececito. Así, así. Así mismo. Muy bien. Cuidado. ¿Te lo gusta? regalas. No te lo puedo regalar, te lo puedo usar. Muy bien. Objetivo número 2. El paciente disminuirá repeticiones en frases mediante la técnica de hablar en coro de manera imitada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico leerá una frase repetidamente con una pronunciación clara. Posteriormente, el clínico y el niño leerán simultáneamente una frase. Si el paciente presenta alguna disfluencia, el clínico continuará produciendo la frase hasta que el niño logre producirla correctamente por sí solo. Una vez el paciente logre producir la frase de manera fluida, se continuará con la siguiente frase. Como refuerzo positivo, el paciente tendrá la oportunidad de jugar con el conejo. Ok, Alana, mira, te voy a presentar una frase, te la voy a decir y tú me la vas a repetir, ¿está bien? Ok, Nifi. Vamos a empezar. Bajo la luna. Bajo la luna. Ok, vamos de nuevo. Bajo la luna. Bajo la luna. Bajo la luna. Bajo la luna. Muy bien, Alana, excelente. ¡Súper! Vamos de nuevo. La película de ayer. La película de ayer. Excelente. ¡Súper! Y ahora vamos para la última y después vamos a usar a Mr. Conejito. Sí. Muy bien. Bajo la luna. Bajo la luna. Vamos otra vez, Alana. Bajo la luna. Bajo la luna. Vamos una vez más. Bajo Ay, mija, no me sale. Tranquila, que lo estás haciendo excelente. Vamos, esta es la última. Bajo la luna. Bajo la luna. Perfecto, ¡Súper! Alana, muy bien. Hoy trabajaste muy bonito. Ahora puedes usar a mi ¡Sí! conejito. Vas a sacarle las zanahorias. Excelente. ¡Cojo! Perfecto. Otra vez. Otra vez. Volvió a brincar. Y ahora le toca a Andrea, que Andrea haga una. Dice, yo no juego. Ella juega también, claro. Bien, hemos visto cómo podemos realizar parte de la intervención en terapia del habla, ¿no? De la fluidez o tartamudez, ¿sí? Ahora, por otro lado, es importante que siempre, en el caso de los niños, trabajemos con un refuerzo. En este caso del video en particular, el refuerzo que utilizó fue el conejito, ¿no? Y también los pescados, ¿no? Los pescaditos al momento de pescar. Ellos son los refuerzos que siempre tratemos de llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el niño realice la actividad de la terapia como tal, ¿sí? Pero de manera condicionada a su comportamiento. ¿Sí me dejo entender? Entonces, de esta manera, el niño tiene una motivación que sería su refuerzo. Bien, vamos a ver el último trastorno del
de la clase, que hace referencia al trastorno de la comunicación social en un nivel pragmático. Bien, recordemos que tenemos 4 niveles de lenguaje y uno de estos es el nivel pragmático. ¿Qué es lo que tiene que presentar el niño? Dificultades persistentes, pero en este caso en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Ojo, recordamos que el nivel pragmático hace referencia netamente a ello, al uso social. ¿Bien? Y en este caso, el niño va a presentar dificultades tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal. Entonces, son 4 aspectos o 4 factores que debería de manifestar un niño con trastorno de la comunicación social. Primero, deberá de manifestar deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, tales como saludar, compartir información de manera apropiada, adecuada al contexto. Bien, punto número 2. Va a presentar un deterioro en la capacidad para poder cambiar la comunicación, ¿sí? De forma que se adapte al contexto o a las necesidades de la persona que esté escuchando. Por ejemplo, va a presentar dificultad para poder hablar de manera diferente en el recreo y en el aula. Va a presentar dificultad para poder conversar de manera distinta con un niño y o con un adulto. ¿Bien? Entonces, de esta manera, para ellos, sí, les resulta difícil realizar esta adaptación de su comunicación. ¿Bien? Punto número 3, dificultades para seguir normas de conversación. No respetan turnos, no respetan el modo de la expresión de la otra persona. Bien, tampoco puede expresarse de manera distinta cuando no es comprendida. No te entiendo lo que me quieres decir, dime, pero de otra manera, y no logran realizar. Bien, y 4, van a presentar también dificultades para comprender lo que no se dice de manera explícita. Es decir, las metáforas, las expresiones humorísticas, idiomáticas, no las van a comprender en su totalidad. Van a presentar dificultad para llevar a cabo una comprensión de ello. Por lo tanto, no realizan inferencias. ¿Bien? Entonces, estos 4 puntos debe presentar un niño con trastorno de la comunicación social. ¿Sí? Por otro lado, criterio B, que las deficiencias van a causar limitaciones en la comunicación eficaz, evidentemente, porque varias de los niños, de las personas, no van a querer tener un contacto social con este niño, ¿no? Porque recordemos que es prácticamente el uso social que no sabe manejarlo, gestionarlo de manera adecuada. Bien, también va a tener limitaciones en sus relaciones sociales, en los logros académicos o en la participación social. Criterio C, el que se repite, ¿sí? Los síntomas van a aparecer en las primeras fases del desarrollo. Y el criterio D, que estos síntomas no se puede atribuir a alguna afectación médica o neurológica. ¿Bien? Tampoco a la baja capacidad de la morfología de la gramática, no se van a explicar mejor por un trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual u otro trastorno mental. Bien, para ello yo tengo que saber si mi niño está presentando algún síntoma, o mejor dicho, alguna causa del criterio D para decir que no tienen trastorno de la comunicación de la comunicación del uso social a nivel pragmático. ¿Bien? Las características diagnósticas, ¿cuál es la dificultad principal? Es la pragmática, es decir, el uso social del lenguaje, ya sea a nivel verbal y también a nivel no verbal. Bien, ahora, va a presentar deficiencias en la comprensión, no va a seguir reglas, no va a respetar turnos, no sigue normas de conversación, de narración. Bien,
tampoco va a poder o va a presentar una dificultad persistente para poder adaptar su lenguaje según sea el contexto o según sea la necesidad de la persona oyente. Bien, entonces son algunas características diagnósticas que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de sospechar que está presentando un trastorno de la comunicación social. Principalmente estas 4 características o puntos o factores que el niño sí o sí debe de presentar para poder inferir que posiblemente tenga un trastorno de la comunicación social a un nivel pragmático. Bien, en cuanto a su desarrollo y curso, según el DSM, a los 4 o 5 años, la mayoría de los niños ya debería de tener estas capacidades del habla y del lenguaje suficiente para poder identificar estas deficiencias de la comunicación social. Entonces, ya a los 4 o 5 años, yo ya podría estar quizás teniendo un diagnóstico de un trastorno de la comunicación social, bien, a nivel pragmático. Ahora, las formas más leves, las más leves, pueden no ser evidentes hasta que el niño llegue a la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la etapa de la adolescencia ya hay una interacción social, las relaciones sociales son más complejas. Y al ser más complejas, entonces podemos notar estas 4 dificultades que puede presentar en un nivel pragmático. No respeta normas, no adapta su comunicación al contexto, no comprende las metáforas, no comprende lo que no se dice de manera explícita. Bien, no cumple con los propósitos sociales. Bien, ahora, esas deficiencias que el niño o el adolescente puede estar presentando podrían causar alteraciones que persisten en las relaciones y en los comportamientos sociales. Y ello también va a generar afectaciones psicológicas, ¿no? Va a generar consecuencias emocionales. ¿Por qué? Porque no tienen aún las facultades para poder llevar a cabo un uso correcto del aspecto social, verbal y no verbal, con propósitos sociales. Bien, listo. Por otro lado, ya no nos queda tiempito, les voy a enviar un link por este medio. Listo, ya está. Este es un link para que ustedes puedan visualizar un video de todos los trastornos del lenguaje, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos visto de manera más sintetizada, ¿ya? Y con ello terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Bien, nuestra quinta clase y ya nos estaríamos viendo el día viernes a la misma hora para nuestra última clase del curso de terapia del lenguaje. Con ello me despido y que tengan una bonita noche.